A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño de la más rancia aristocracia de la Rusia del siglo XIX que al llegar a la adolescencia se convirtió en la figura de los salones y las fiestas de la nobleza europea. Ese joven noble era el conde León Tolstói y como todo lo tenía, sintió que lo único que en la vida le faltaba era matar y se alistó en el ejército. Pero esta experiencia le cambió la vida. El conde León Tolstói, el seductor, el de los bailes y galanteos, descubrió que el único sentido que tenía la vida era el de ayudar a los demás, y abandonó lujos y vanidades, se vistió como un humilde campesino y recorrió los lugares más pobres, y sus manos delicadas de noble se hicieron callosas con el trabajo rudo para ayudar a los humildes. Tolstói entonces escribió contra la sociedad injusta, contra la guerra y la propiedad privada, y se convirtió en un mal ejemplo para las instituciones. Entonces fue excomulgado, y los periódicos contaban así la noticia. El conde León Tolstói, a sus 72 años, ha sido excomulgado por la Iglesia Ortodoxa rusa. En la cumbre de su fama, el famoso escritor rechaza la violencia y sostiene que la propiedad privada es la causa de todos los males y la raíz de los conflictos entre los que todo lo tienen y los que no tienen nada. Los periódicos terminaban la noticia de la siguiente manera: esas opiniones son desaprobadas por la Iglesia rusa y ha ordenado publicar su excomunión en todos los periódicos europeos. Ese fue Tolstói, el adinerado y seductor, y luego el escritor, filósofo y asceta, y estaban haciendo un día como hoy, 28 de agosto de 1828, y en su cumpleaños le agradecemos sus novelas y su ejemplo de ser humano soñador, de nuevos seres humanos. Las principales noticias del día. Titulares. Municipios piden al gobierno que transfiera asignaciones pendientes. Gremios de trabajadores preparan demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Transparencia Social. Presidente Noboa encabezó evento donde promocionó a Ecuador frente a inversores japoneses. En el segmento de opinión, la economía ecuatoriana. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, Justicia o Secuestro, Miguel Rivadeneira, Lecciones no aprendidas, Noticias internacionales. Noticias del día. Municipios piden al gobierno que transfiera asignaciones pendientes. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME formuló este martes 26 de agosto un nuevo llamado urgente al gobierno nacional para regularizar las transferencias de las asignaciones del modelo de equidad territorial MET, al señalar que existen municipios con retrasos de hasta 3 meses. En un comunicado precisó que actualmente la deuda de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, incluidos el mes de julio del 2025, asciende a un valor de 566.9 millones de dólares. Detalló que específicamente los pagos pendientes del modelo de equidad territorial, que en algunos casos han derivado en la suspensión de obras, alcanzan un monto de 543.7 millones de dólares. En tanto que la deuda por otros rubros asciende a 23.2 millones de dólares, correspondiente a devoluciones del impuesto al valor agregado IVA por la competencia de patrimonio y por la Ley 47. Asimismo, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas alertó de que la falta de entrega oportuna de estos recursos afecta gravemente la capacidad de gestión de los municipios, limita la ejecución de obras prioritarias y compromete la prestación de servicios básicos. Los artículos 271 y 298 de la Constitución de la República, en concordancia con lo establecido en el artículo 200 del COTAD y el artículo 99 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COFPLIP, garantizan la entrega oportuna, mensual y sin condiciones de las asignaciones. A su vez, los municipios refieren que la Corte Constitucional, en el dictamen número 7-23-UE/23, ratificó que garantizar las transferencias a los GAT es fundamental para proteger los derechos de la población, especialmente en contextos de emergencia o desastres.
Gremios de trabajadores preparan demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Transparencia Social. Un día después de la aprobación de la Ley de Transparencia Social en la Asamblea Nacional, dirigentes de organizaciones sindicales como la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, la Unión General de Trabajadores del Ecuador y del Frente Popular anticiparon que presentarán una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional en contra de la normativa. La cuarta ley económica urgente que envió el presidente Daniel Noboa al legislativo se aprobó con 78 votos a favor de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional ADN y de sus aliados en la sesión del 26 de agosto de 2025. La normativa apunta a la transparencia de las organizaciones sociales sin fines de lucro que operan en el territorio nacional, aunque incluye otras disposiciones para regular a las fundaciones, reformas tributarias, mineras y a las facultades que tiene la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Este miércoles 27 de agosto, Marcela Arellano, presidenta de la CEOLS, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, y José Villavicencio, presidente de la UCTE, afirmaron que reunirán para integrar una acción pública de inconstitucionalidad en contra de la normativa. La norma tiene 18 artículos, 10 disposiciones generales, 9 disposiciones transitorias, 7 reformatorias y 3 disposiciones finales que fueron cuestionadas por la oposición en el debate de esta norma. El presidente Noboa encabezó evento donde promocionó Ecuador frente a inversores japoneses. La delegación ecuatoriana continuó su agenda oficial en Japón en su segunda jornada. El presidente Daniel Noboa aprovechó el seminario de promoción de comercio e inversiones del Ecuador en Japón desarrollado en Tokio este 27 de agosto del 2025. Allí estuvo presente el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Yoji Muto, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio ecuatoriano-japonesa, Luis Vaca, además de representantes de la comunidad empresarial de ambos países. Noboa destacó que Ecuador busca consolidarse como un socio serio y confiable para Japón con un plan económico que proyecta un crecimiento de más del 4% en el 2025, exportaciones no petroleras en aumento y ventajas estratégicas como la dolarización y la ubicación geográfica, según resumió la Secretaría de Comunicación. El ministro de Economía de Japón destacó la importancia del Ecuador como sexto proveedor de crudo, así como su potencial en otros sectores, lo que lo convierte en un socio indispensable para Japón en materia de recursos y energía. El mandatario ecuatoriano participó posteriormente en el foro Promoción de Comercio e Inversiones del Ecuador en Japón. En un comunicado, el gobierno indicó que la rama ecuatoriana del fabricante japonés de vehículos Suzuki donará 1.1 millones de dólares para el proyecto social Jóvenes al Volante, que incluye un programa de becas. Además, la misma empresa anunció que donará 10 carros a jóvenes líderes comunitarios y se prevé la exoneración del valor de matrícula vehicular para jóvenes de hasta 29 años que adquieran un vehículo de esta marca. Por otra parte, el fabricante japonés se comprometió a invertir 5 millones de dólares para promover el empleo en Ecuador, afirmó la presidencia. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Pablo Medina Pérez, politólogo, docente de Ciencias Políticas de la Universidad San Francisco de Quito. El tema hizo un análisis de los 100 días de gestión de la Asamblea Nacional. Escuchemos lo que opina. En efecto, yo creo que quizá lo más importante es lo que se acaba de decir. No es extraño, es decir, estos 100 primeros días, de alguna forma, evidentemente el partido de gobierno lo presentará como una depuración, una nueva gestión, etcétera, y sin duda lo es decir, en la práctica tenemos un nuevo presidente, una nueva mesa directiva, un nuevo CAL, etcétera. Pero en la práctica, lo que se acostumbra, lo que se espera de la Asamblea Nacional no ha cambiado mucho, y no ha cambiado mucho en ningún sentido. Es decir, tenemos todos estos escándalos, también tenemos la lógica de si yo tengo la mayoría, paso lo que yo quiera y no tengo por qué dialogar con los otros. Es decir, tenemos una Asamblea Nacional que sigue funcionando muy parecida a la Asamblea Nacional anterior y a la anterior y a la anterior. Y cuando reflexionamos sobre eso, yo creo que hay dos niveles de análisis importantes. Uno coyuntural, en donde podemos hablar, por ejemplo, de la mayoría legislativa del gobierno en este momento, de cómo se han manejado las agendas con el uso de los proyectos de ley económica urgente.
de cómo se han calificado esas leyes, aun cuando algunas veces se cuestiona la unidad de materia. La unidad de materia es de este requisito que tenemos de que una ley tiene que ser de una sola cosa. Y hay leyes que no son pues precisamente económicas, quizá urgentes, pero no económicas, y se pasan como económicas urgentes para obligarle a la Asamblea a un tratamiento rápido. Más allá de eso, es decir, estos son hechos coyunturales que, insisto, esta no es la primera bancada que la usa. Cada vez que ha habido una mayoría, la mayoría ha hecho lo mismo. Entonces, estos hechos coyunturales no son tan extraños a lo que ha sido antes. Ese es un nivel. Y el otro nivel de análisis es un nivel más estructural, en donde nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sigue siendo igual? ¿Por qué nos sigue decepcionando este meme de no esperaba de nada de ti y aún así logras decepcionarme? Bueno, más o menos la Asamblea es esta institución para el Estado. Y ahí, cuando ya hablamos de algo más estructural, también hay que decir, los parlamentos en todo el mundo, no importa en qué país, siempre son los menos populares. Y son los menos populares porque no producen cosas tangibles. No nos dan la nueva carretera, el nuevo hospital, no hacen eso. Entonces la gente dice, no sirven para nada. O sea, nosotros gastamos un montón de plata en unas personas que trabajan y cuyo trabajo no necesariamente vemos. De vez en cuando hay algún perdón de deudas o algún bono extra, uno dice, ve, la Asamblea apareció. Pero en general no. Y por eso en general en todo el mundo no son muy valorados. En el Ecuador además tenemos ciertas características estructurales específicas que tienen que ver con la Asamblea y con el sistema político del Ecuador. Con la Asamblea, ¿por qué? Con la Asamblea porque, por ejemplo, la carrera legislativa del funcionario legislativo es casi inexistente. Entonces, por ejemplo, en las comisiones, que son comisiones especializadas, todos los funcionarios de comisión son electos, son designados por libre remoción. Es decir, el asambleísta que llegue, el presidente de la comisión dice, yo quiero que tal cual sean mis asesores, asistentes de la comisión, etcétera. Y eso hace que no sean personas especializadas necesariamente. En el mejor de los casos lo serán, pero depende que el presidente tenga buen criterio, el presidente de la comisión. Podría tampoco tener un mal criterio y contratar al vecino y al amigo, o en el peor de los casos a un par de amigos que le den parte del sueldo, en los famosos casos de diezmo. Podría pasar. Entonces, ¿cómo erradicas eso? Bueno, por una parte hay que entender que la Asamblea es un organismo técnico. Hacer leyes es un proceso político en el sentido de que nos tenemos que poner de acuerdo, vamos a debatir, nos vamos a pelear, porque así es, la democracia es así. En la democracia las cosas son inciertas y los conflictos existen, y eso es bueno. Porque si no existieran, si supiéramos quién gana y cómo van a hacer todas las cosas, no sería democracia. Seguramente en Corea del Norte no tienen ningún problema con saber exactamente lo que va a pasar mañana y nadie se pelea. Porque si alguien se pelea, pues desaparece. Acá no. Entonces la democracia es eso, la democracia es lidiar con el caos un poco, con el caos que es que usted y yo tengamos visiones distintas y aún así tengamos que ponernos de acuerdo porque vivimos en el mismo país. Entonces, esa es la parte política, pero también tiene una parte técnica muy importante. Si hablamos de la Comisión de la Niñez, o la Comisión de Seguridad, o la Comisión de Trabajo, son materias en donde hay un conocimiento acumulado, sabemos de prácticas que son mejores y peores, que funcionan mejor o peor en el contexto nacional o en un momento determinado, y para eso necesitamos especialistas, y los asambleístas no tienen por qué serlo. Ahí la gente dice, no, pues que los asambleístas tendrían que ser especialistas. No necesariamente, porque hay temas que son tan precisos que el especialista es un médico, el especialista es alguien que ha manejado eso mucho tiempo. Ahí ese tipo de personas deberían tener la posibilidad de hacer una carrera legislativa. Tener asesores, por ejemplo, dentro de la comisión, al menos que uno de los dos asesores que tiene cada comisión, sea de carrera. Para que cuando llegue el nuevo presidente le cuente qué han estado haciendo. Para que cuando el nuevo presidente o los nuevos 9 o 11 asambleístas quieran tomar una decisión un poco a la locada, les digan, perdón, asambleístas, esto ya se ha hecho y salió mal. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, esa memoria, ese conocimiento técnico, no hay. Y eso es una cosa estructural, es decir, la asamblea, como funciona ahora, todos son nuevos, todos son designados, no hay posibilidad de conservar eso. Sí hay unos pocos funcionarios legislativos que se mantienen ahí, pero son cargos menores y administrativos. Nicole Bonifaz, consejera del Consejo de Participación y Control Social en Radio Sucesos, habló acerca de las ternas para el Consejo de la Judicatura. Vamos con la nota. Sí, justamente esta no ha sido la única renuncia. Tuvimos una renuncia hace unos meses también por parte del juez Marco Rodríguez, y sí hay que
bueno, más que nada aplaudir esta postura y lo que han dicho, ¿no? Que no van a prestarse para estar tampoco en este concurso o en este proceso de designación tan irregular. Entonces sí, han existido algunas irregularidades, yo lo he manifestado desde mucho antes, no solamente desde ahora, que este proceso debió haberse iniciado desde a principios de año, porque nosotros incluso desde diciembre ya contábamos con algunas ternas remitidas por parte de otras instituciones. No existe alguna normativa en donde te diga que nosotros tenemos que esperar las 5 ternas. Entonces sí, hemos esperado más de 7 meses para avanzar este concurso y claro, avanzamos y sorpresivamente se desechan 19 impugnaciones ciudadanas. O sea, es algo ilógico y que nosotros como Consejo de Participación, como institución que promovemos la participación ciudadana, anulemos ese derecho a este mecanismo de control social de los ciudadanos. Tenemos todas estas irregularidades que ha cometido la comisión técnica, porque ellos han hecho esta revisión de fondo y ellos solo tienen la competencia de hacerlo de forma, es decir, si es que hay algunas impugnaciones que no cumplen los requisitos como correos electrónicos, como cédula de identidad, entonces todo este tipo de cosas sí da mucho que pensar. También ellos en su informe que remiten al Pleno, que es aprobado por estos 4 consejeros del día viernes, el pasado viernes, ellos lo que dice, el título del informe, dice informe y resolución, cuando el equipo o la comisión técnica no tiene ninguna potestad de resolver, solamente nosotros como pleno del organismo podemos resolver mediante estas mociones. Entonces sí, y algo también tan importante es cómo anularon o eliminaron a uno de los candidatos que fue parte de la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia. Lo anularon de manera unilateral y sin su derecho a la defensa. Entonces todas estas cosas sí te deja mucho que pensar y se puede notar todos estos vicios, estas irregularidades que están sucediendo a la interna y también con la comisión técnica. Esto último que se decide de parte de la comisión técnica, que es avalado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, bueno, ¿qué nos dice? Porque al menos estas 19 impugnaciones tendrían que haber sido ventiladas y ver si es que se aceptan o no se aceptan, pero se rechaza así de plano, sin más. Exactamente, eso, como dije, ¿no? El equipo, la comisión técnica no tenía por qué resolver nada y tampoco inadmitir bajo su criterio. Eso es algo que nosotros como pleno tuvimos que resolver, que incluso también se necesita tanto esto de la impugnación ciudadana, porque aparte de que son 19 impugnaciones ciudadanas, recordemos que esto no es un concurso de méritos de oposición. Aquí no existe un puntaje, aquí no estamos calificando como tal a los candidatos o a los postulantes. Aquí es un proceso de designación. ¿Y eso qué significa? Que la única garantía para que lleguen los mejores profesionales, probos, idóneos a ser vocales del Consejo de la Judicatura, a ser presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura, es la impugnación ciudadana. Y a través de esta moción, por la consejera Verde Soto y apoyada por Andrés Fantoni, se dan de baja. Entonces sí es muy cuestionable y por esta misma razón es que tenemos todo este rechazo por parte de redes, de medios de comunicación, de organizaciones sociales, de ciudadanos, juristas y también de pues abogados expertos en la materia. Entonces sí, y no está de menos, ¿no? que se sienta esta indignación. En Impacto Informativo, Ismael Quintana, constitucionalista, habla sobre la audiencia en la Corte Constitucional por la Ley de Solidaridad. Escuchemos lo que opina. ¿Qué era lo primero que un juez de Corte Constitucional le iba a preguntar al abogado de la Presidencia de la República? Evidentemente la justificación constitucional de por qué esta ley, la Ley de Solidaridad, que es lo que mereció la audiencia ayer, es una ley que puede ser catalogada como económico. Es decir, las razones técnico-jurídicas por las cuales, a criterio de la Jefatura de Estado, esa ley sí pasa el requisito elemental para haber entrado y ser tramitada bajo el procedimiento establecido en el 140 de la Constitución.
ninguna respuesta. Es más, después de todo un receso, usted vio que el secretario jurídico de la presidencia no tuvo ni siquiera ya la entereza de reconectarse a la audiencia, dejó por ahí a otro chico, a otro joven, no sé quién es, pero abogado, asesor de la Secretaría General Jurídica, que no pudo fundamentar la respuesta. Se le consultó cuál era la relación, por ejemplo, entre el proyecto económico urgente y el indulto presidencial anticipado con efecto diferido y cuál sería, digamos, de algún modo el vínculo jurídico que existe entre esa figura y la naturaleza económica urgente del proyecto de ley. ¿Qué decir, digamos, de la actuación de los defensores de la Asamblea Nacional? Entonces, creo que ayer cree que en la Asamblea tampoco hubo la solvencia necesaria para defender, para defender especialmente a las preguntas de los jueces? Cuando la jueza Cárdenas inicia la ronda de preguntas y le requiere una respuesta a la defensora de la Asamblea Nacional, no tuvo posibilidad de responder. Es decir, nuevamente divagamos en el tema de cifras, en el tema de datos, cuando lo que había es que justificar. A ver, ¿cuál era el objetivo de la diligencia de ayer? Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales, cuando se presenta una demanda, esa demanda abre un proceso y en ese proceso, luego de una fase previa de admisibilidad, la jueza o el juez ponente puede convocar a una audiencia para que las partes, es decir, quienes han presentado la demanda y los órganos emisores de esas disposiciones, comparezcan ante los jueces de la Corte o ante el juez sustanciador. Ayer estuvo prácticamente el pleno de la Corte, me parece que faltó la juez vicepresidente Carla Andrade, de ahí el resto de miembros de la Corte estaban presentes en la sala de audiencias, y el objetivo era precisamente que porque además eso dispone la ley, que quienes han emitido la ley justifiquen la constitucionalidad de la disposición que ha sido acusada como inconstitucional. Entonces, ayer habríamos esperado que todos los argumentos que se dieron valientemente y a puerta cerrada ante la Comisión de Régimen Económico, que es la única comisión que trata estos proyectos de ley, justifiquen ahora ante la Corte Constitucional. Primero, porque el tema de el combate a la criminalidad organizada es un tema económico urgente. Y yo lo voy a decir sin ambajes porque hoy en la mañana un colega muy querido, amigo mío, Aldrin Gómez, colocaba un tuit. Él es especialista en derecho económico. Y él daba unas razones por las cuales desde su punto de vista habían elementos o argumentos lo suficientemente técnicos como para justificar la naturaleza económico urgente de aquel proyecto de ley, a la luz de algunas disposiciones constitucionales que protegen el sistema financiero. Entonces, por ejemplo, él dice, habría sido interesante que el gobierno explique cómo es que la actividad de la economía criminal incide, por ejemplo, en la política de precios, evidentemente desde un punto de vista negativo, cómo incide en la cuestión del desempleo o del empleo formal, es decir, algunos elementos que a juicio del colega, y cito esto porque son ideas de él, no son ideas mías, la defensa de la presidencia y de la Asamblea Nacional pudo haber sacado adelante una intervención desde el punto de vista técnico. Ayer entonces ha quedado evidenciado, al menos desde mi punto de vista, dos cosas. Primero, el presidente no tiene asesor jurídico en la presidencia, eso está ya clarísimo, lo he dicho desde hace rato. Ojalá el presidente con esto tenga en cuenta que él requiere cambiar de secretario general jurídico urgente. Punto número uno. Y punto número dos, las normas son inconstitucionales, al punto de que no se ha podido justificar, primero, la naturaleza jurídica de económico urgente de ese proyecto de ley o de esa ley. Dos, no hemos podido justificar. Era otra de las cuestiones que, por ejemplo, la jueza Alejandra Cárdenas requirió. Explíqueme cómo es esto de que usted vía decreto ejecutivo puede emitir una disposición calificando de facto conflicto armado no internacional, ¿ya?, para esquivar los controles tanto de la Corte Constitucional como el control político en manos de la Asamblea Nacional. Es decir, lo que muchos advertíamos, ahí hay una suerte de un estado de excepción camuflado que esquivaría los controles de la Corte. Y la primera pregunta que de cajón le hizo la Corte a la defensa del Estado fue esa, y no se pudo contestar, no se pudo justificar lo del indulto,
En fin, no se pudo justificar una gran cantidad de disposiciones jurídicas que están siendo analizadas por parte de la Corte. Me parece que el destino es la declaratoria de inconstitucionalidad, al menos parcial, de esta ley. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a comentar, queridos amigos, unos temas que son importantes en la economía ecuatoriana, unos indicadores de cómo va la economía. Hay factores preocupantes, pero hay factores muy positivos. En primer lugar, por ejemplo, el crecimiento de la economía ecuatoriana en el primer trimestre de este año 2025, de acuerdo a estimaciones hechas por el organismo que administra el sistema de cuentas nacionales, ha sido del 3.4% aproximadamente. Y esto implica sencillamente que este año, de acuerdo a los cálculos que se hacen en el sector privado como por parte del gobierno, la economía estará creciendo pues, al 2,5%, aun cuando organismos internacionales creen que la economía ecuatoriana este año crecerá menos de 2%. Yo creo que crecerá al 2,5%. ¿Esto es una cosa positiva para el Ecuador? Por supuesto que sí. Pero el segundo tema positivo que hay sencillamente tiene que ver con la inflación. La inflación ecuatoriana en este año está siendo en menos de 1% anual. Y eso es muy positivo cuando uno compara, por ejemplo, con economías desarrolladas, como por ejemplo con Estados Unidos o en América Latina. Ecuador tiene una ventaja sobre este particular, interna e internacionalmente. Internamente porque de tal manera que los salarios no se deterioran tanto cuando la inflación es menos de 1%. El tercer factor tiene que ver con la situación de balanza de pagos del Ecuador. Es muy positiva. Hay un superávit en cuenta corriente a la balanza de pagos este año muy importante. La balanza comercial que forma parte de la balanza de pagos y que forma parte de la cuenta corriente tiene una diferencia muy importante de más de 4.000 o 5.000 millones de dólares. Esto significa la diferencia entre exportaciones FOB a importaciones FOB. Si a esto se agrega la serie de servicios que siempre es negativo para el Ecuador, ese superávit se reduce, pero sigue habiendo un superávit en cuenta corriente y esto se convierte en una otra forma en liquidez creciente en la economía ecuatoriana. Esto es positivo gracias al esfuerzo no del gobierno, sino del sector privado ecuatoriano, de los exportadores privados ecuatorianos, no importa si es camarón, si es cacao, si es café, si es producto de las pescas, etcétera. Pero ese sector exportador privado está haciendo un trabajo extraordinariamente eficiente. Las cosas están caminando bien, pero ahí el gobierno tiene que ayudar. ¿Para qué? Para eliminar todo tipo de impuestos indirectos que afecta a la estructura de costas del sector exportador privado. Igual que abrir mercado, mucho más mercado en todas partes del mundo. Como ya alguna vez dijimos, el Tratado de Libre Comercio con China continental está en marcha, pero se necesita ir a la India, hablar con la India, tratar de formar un acuerdo comercial con la India. Son 1.500 millones de dólares y la India viene creciendo no solamente en su Producto Interno Bruto, sino la clase media de la India está siendo muy importante. Ahí hay un gran mercado, igual que en Corea del Sur, ya no por sus habitantes, sino por su ingreso per cápita. El gobierno tiene que seguir ampliando mercado y el sector privado, pues, a reestructurar sus costos porque sencillamente tiene que hacer frente con este impuesto a las importaciones estadounidenses que ha resuelto el presidente Trump, 10% para Ecuador. El gobierno está haciendo un esfuerzo enorme hablando con altos oficiales del gobierno americano para que ese 10% desaparezca, pero el sector privado está haciendo un buen trabajo, la balanza de pagos está en una buena situación, ese es otro factor importante. Pero el otro punto tiene que ver también con las reservas internacionales. Las reservas internacionales del Ecuador, en poder del Banco Central del Ecuador, están en más de 8.000 millones de dólares. Y eso es muy positivo, estimados amigos, muy positivo. De tal manera que hay algunos factores positivos también, como por ejemplo que ha aumentado el empleo adecuado, ligeramente en comparación con el año pasado, pero
está en 35 y pico %. Es necesario que como objetivo el gobierno actual, como los gobiernos que se vienen y los políticos que quieren hacer política, que quieren entrar al poder, tienen que pensar que en el largo plazo tiene que haber un 40% de empleo adecuado. Igual que el crecimiento de la economía debe ser en los próximos 20 años 5% en términos per cápita y en términos anuales, sin inflación, ¿sí? Eso es necesario, 20 años consecutivos. Hay otros países como China continental que lo hicieron y ha crecido espectacularmente. Ecuador necesita aumentar sus tasas de crecimiento y para eso se necesita hacer reformas estructurales que ayuden al sector privado a conquistar muchos más mercados. Amigos y amigos, esto es positivo. Hay factores también preocupantes en la economía ecuatoriana, como factores preocupantes en la otra parte, en la parte política, que no ayudan sencillamente al crecimiento de la economía. Pero amigos y amigos, yo creo sencillamente que hay cosas positivas, no solamente cosas negativas y preocupantes en la economía ecuatoriana, sino cosas positivas. No hay que ser negativo, amigo. Hay que tener no solamente esperanza, sino expectativas positivas de que el futuro del Ecuador en términos económicos no va a ser de una destrucción de la economía ecuatoriana. Por supuesto que el sistema de la organización tiene que seguir y la política económica tiene que ser consistente con el sistema monetario de la dolarización. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros. Volveremos la próxima semana. Gracias a ustedes. Queremos dar la bienvenida el día de hoy. Tenemos la presencia de dos importantes invitados y con un tema relacionado al aeropuerto de Quito y buenas noticias que existen, no solo para el aeropuerto, sino sobre todo para las personas que van a ser beneficiadas de esta importante iniciativa. Así que tengo aquí a mi mano derecha a Flavia Calafange, así me dijo, estaba bien pronunciado, sí, Calafange, ¿sí? Calafange, directora regional para América Latina de Sunflower. Sí. Y es Hayden Disabilities Sunflower. Hayden Disabilities Sunflower. Y Luis Galarraga, que lo hemos tenido en varias ocasiones aquí, además él es gerente de comunicación de Quipor, que es quien maneja el aeropuerto de Quito. Flavia, Luis, bienvenidos. Hablemos un poquito de este programa Sunflower, una iniciativa internacional que busca visibilizar y apoyar a personas con discapacidades, ojo con esto, discapacidades no visibles, como el autismo, ansiedad, epilepsia, entre otras, otorgándoles un collarín de girasoles de forma gratuita en el aeropuerto. Ahí está Flavia, ¿cómo le va? Cuéntenos un poquito de qué se trata esta iniciativa, cómo se ha venido expandiendo a través de varios aeropuertos en el mundo, ¿de qué se trata? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. El collar de girasol empezó en el año 2016 en el aeropuerto de Gatwick, en Inglaterra, y fue porque los empleados tenían la necesidad de apoyar a las personas cuando tenían alguna emergencia que tenían algo no visible. Ellos ya sabían cómo ayudar a una persona si venía en silla de ruedas, con un bastón o con algo, pero cuando tenían algo no visible no sabían. Entonces tuvieron la idea de crear ese collar con girasoles, que significa alegría, positividad, optimismo, que se puede ver a la distancia, es discreto, pero se puede notar. Y después del éxito total del aeropuerto de Gatwick, los demás aeropuertos en el Reino Unido empezaron a adoptar, y luego hoy son 327 aeropuertos en todo el mundo, 23 líneas aéreas, en 70 países los aeropuertos tienen, en 90 países está presente el collar. Entonces la gente ahora, al salir de su casa, si tiene alguna condición, puede voluntariamente indicar que puede necesitar de respeto, empatía, ayuda o un poco más de paciencia, un poco más de tiempo para hacer cosas que pueden ser cotidianas, pero para las personas que tienen alguna discapacidad puede ser desafiador, ¿no? Claro, eso lo solicitan al llegar al aeropuerto, lo pueden solicitar con anticipación desde casa, como usted decía. Ahí vamos a pedir. Ya vamos a leer, Luis. Saludémosle entonces sí. También a Luis. Luis, además de que esto es una importante y una buena noticia, súper buena noticia para el aeropuerto de Quito, ¿cómo se realiza este procedimiento para solicitar el collarín? Sí, efectivamente, en el aeropuerto de Quito el proceso es el siguiente. Cuando una persona con una discapacidad no visible llega al aeropuerto, debe acercarse al mostrador de información que está en el hall público de salidas, que tiene como árbol, que le llamamos el origen, esta escultura. Entonces, ahí en la ventanilla, además que está señalizada con los símbolos del girasol, pueden solicitar
de manera gratuita que se les entregue un collarín. Y este collarín, además de ser gratuito, tampoco se entrega bajo ningún tipo de requisito, es decir, uno no tiene que presentar ningún certificado, ningún carnet, ningún diagnóstico médico, simplemente solicita el collarín y se le entrega. Ni siquiera se le pregunta cuál es la condición que Exactamente, tiene. exactamente, porque no es un proceso invasivo, que es un proceso que parte primero de la buena fe de las personas, porque además es importante entender esto. Lo que el collarín hace, como bien señalaba Flavia, es mostrar que la persona puede tener algún tipo de necesidad en particular mientras pasa por el aeropuerto en este caso, pero no significa esto que va a saltarse procesos, por ejemplo, no significa que va a tener una fila preferencial o que le van a poner primerito en la fila. O que va a tener ofertas. O que va a tener alguna oferta, o que va a poder acceder a la sala VIP, o que le van a embarcar al avión más rápido. Eventualmente podría haber algún caso, pero obviamente ahí sí viene la justificación, obviamente la explicación que tiene que haber para que esa decisión pueda ser tomada. Pero no es que esto de cajón viene con estos beneficios, no, es simplemente lo que señala Flavia. Esto porque siempre sabemos que por ahí alguien puede pensar y decir, no, yo voy a pedir el collarín porque estoy de apuro, entonces voy a pasar más rápido y voy a pedir que me pongan primerito en la fila. No se trata de eso en ningún sentido, por eso esto parte absolutamente de la buena voluntad de las personas. Y para esto, ¿qué es lo que pasa cuando alguien ya usa el collarín y se lo pone? Las personas en el aeropuerto que han sido capacitadas para atender a los pasajeros, simplemente lo que tienen que hacer es preguntarle, ¿cómo te puedo ayudar? Esa es la pregunta clave en todo esto. Y la persona dirá, ¿qué es exactamente lo que necesita? Que es, como decía Flavia, más tiempo, paciencia, tal vez sentarse unos minutos porque necesita estar sentado unos minutos, etcétera. Pueden haber múltiples necesidades que se presentan en los aeropuertos. Editorial. Justicia o secuestro, artículo de Rafael Ollarte publicado en diario El Expreso. Seguidores de ISA han retenido otra vez a funcionarios policiales. La vez pasada, con el voto de Daniel Noboa incluido, la Asamblea amnistió a los hechores sin importar la prohibición constitucional de amnistiar por secuestro con fines políticos, lo que llevó a ese personaje a repetir la historia alegando que esos funcionarios le estaban espiando, por lo que finalmente fueron condenados a la expulsión de esa parte del territorio nacional por 10 años. La Constitución reconoce a la justicia indígena para que esos grupos en su ámbito territorial solucionen sus conflictos internos, pero la Corte Constitucional ha permitido que se extienda a cuestiones civiles como disputas de linderos y posesión de predios entre comuneros y penales. Así, en el 2021, la Corte Constitucional confirmó la competencia de esas autoridades para juzgar violaciones sexuales, como en la que incurrió un degenerado de 22 años contra su primo de 14, cuya pena en la justicia común iba de 19 a 22 años de prisión. La sanción al violador fue limpiar un día a la semana por un año la plaza, el mercado y 2 escuelas de la comunidad, además de cubrir el gasto en medicamento al afectado, además de castigo con ortiga y fuete, lo que fue justificado por la Corte Constitucional, indicando que así el hechor reflexiona sobre las consecuencias de sus actos y así restablece su vida con la familia y la comunidad, terminando con el perdón. Tan ejemplificativo como eso fue romantizar el asesinato diciendo que la muerte con lanzas entre esos grupos es su costumbre ancestral, nos lleva a cualquier cosa a guisa de pluralismo jurídico. Por más que tengamos una constitución oscura que no determina las materias objeto de justicia indígena, lo que les permite hasta anulitar escrituras o llamar alteración de firmas a su falsificación, no quita que ellos no puedan juzgar ni a no indígenas ni a aborígenes que no son de esa comunidad. Pero eso sí lo justifica una Corte Constitucional, todo se pierde. Obviamente invertir en esos territorios es imposible, pues te puede salir un ISA con una turba que, proclamándose juzgadores, hacen lo que bien les parece. Si con decir que la justicia común está podrida justificamos todo, entonces abramos nomás el circo romano.
¿El gobierno va a hacer algo para que en un país en supuesta guerra se retenga policías? Es como hablar de lucha contra el narco poniendo a sus defensores en la administración de justicia. Artículo de Rafael Ollarte publicado en diario El Expreso. Lecciones no aprendidas. Miguel Rivadeneira, El Universo. En el país no se aprenden las lecciones pese a los momentos difíciles que se atraviesa por el conflicto armado interno, la violencia e inseguridad que han sembrado los grupos delincuenciales organizados transnacionales, el narcotráfico y los aliados de la narcopolítica. El país necesita hoy más que nunca la unidad nacional para poder enfrentar al unísono estos males, que todos los sectores acompañen a esta lucha, trabajen en una sola dirección con el objetivo de lograr la ansiada paz que permita recuperar la confianza e impulsar el desarrollo, el crecimiento económico, la generación de nuevas fuentes de empleo. Se necesita sensatez, responsabilidad, firme decisión para combatir la corrupción que carcome las estructuras del Estado y que le tiene sumido en una crisis profunda, estructural, a sectores fundamentales como la salud pública o la seguridad social. El gobierno ha tenido aciertos, pero también grasos errores, en su demanda justa porque las instituciones acompañen en la lucha contra los grupos delincuenciales organizados transnacionales, el narcotráfico, la narcopolítica, la corrupción, se han adoptado decisiones equivocadas. Más allá de enfrentar más de una veintena de demandas de inconstitucionalidad a las recientes leyes aprobadas en la Asamblea y puestas en vigencia, entre ellas la de integridad pública, la de inteligencia y la de solidaridad nacional, el Ejecutivo está en la obligación de armarse de sólidos argumentos para convencer a la Corte Constitucional, hacer entender la realidad que vive el país y que primero están los derechos de los ciudadanos antes que la protección de los delincuentes en el mismo nivel. Sin embargo, eso no justifica el estigmatizar a los jueces constitucionales ni intentar desalojar del local a la Corte Constitucional, que enhorabuena fue rectificado de inmediato. En casuística, la Corte Constitucional ha tenido fallos acertados, pero también equivocados y desafortunados, con sesgos ideológicos, cuyos primeros detractores y opositores a esas decisiones fueron respetables jueces constitucionales que honraron con sus votos salvados, que quedaron para registro histórico. Ha estado encerrada en sus posiciones y no se ha abierto al país para acompañar con sus decisiones en medio de los conflictos internos. El país necesita un trabajo en conjunto que encuentren soluciones concretas e inmediatas, más allá de los diagnósticos y los justificativos, a problemas complejos como la crisis en la salud pública. Esto implica no solo adoptar políticas urgentes para la adquisición y el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, sino establecer políticas sostenidas permanentes que fijen las bases de una medicina preventiva sin dejar de lado la parte curativa y que genere estabilidad en el acceso a la salud. Una de las fallas ha sido la falta de una comunicación que eduque a la población. Pasa por desbaratar las mafias enquistadas en el sector público, aliadas con quienes en el sector privado operan desde fuera del sistema, que facilitan la corrupción que por años ha beneficiado en desmedro de los ciudadanos y en medio del reclamo permanente de más recursos y presupuesto cuando no existe calidad del gasto. Actualizar los obsoletos sistemas tecnológicos, mejorar la logística y el modelo de atención. Miguel Rivadeneira, El Universo. Dinamarca convoca al enviado de Estados Unidos por supuestas operaciones encubiertas en Groenlandia. Dinamarca pide explicaciones a Donald Trump por la infiltración de estadounidenses en Groenlandia para favorecer su plan de anexión a Estados Unidos. Copenhague ha convocado al principal diplomático estadounidense tras un reciente informe sobre presuntas operaciones de influencia en Groenlandia que ha sacado a la luz la cadena de radiotelevisión pública DR. La investigación ha desvelado los movimientos de al menos 3 ciudadanos de Estados Unidos que se han dedicado a impulsar un movimiento independentista. Según los investigadores, estas personas comenzaron a establecer redes de contactos con políticos y empresarios, así como listas de personas con opiniones positivas a la anexión a Estados Unidos. El gobierno de Dinamarca ha convocado a Mark Stroh, actual diplomático de más rango de la Embajada de Estados Unidos en Copenhague y encargado de
de negocios tras comprobar la presencia de estos infiltrados en Groenlandia, que pretendían influir en la opinión pública de la isla y hacerla favorable a la anexión a Estados Unidos que pretende Donald Trump. Salvini insulta a Macron y desata una crisis diplomática entre Italia y Francia. Los últimos comentarios de Matteo Salvini han desatado una tormenta diplomática entre Francia e Italia. El vicepresidente del Consejo de Ministros italiano desafió directamente a Emmanuel Macron, instándolo a ponerse un chaleco antibalas y viajar él mismo a Ucrania. A Milano si direbbe taches al tram. Vacci tu se vuoi, ti metti il caschetto, il giubbetto, fucile e vai in Ucraina. La disputa revela las profundas diferencias dentro de Europa sobre qué garantías de seguridad ofrecer a Ucrania tras un eventual acuerdo de paz. La propuesta contempla una fuerza de seguridad con componentes aéreos, marítimos y terrestres. Il ne s'agit pas d'une force neutre entre les deux parties, mais bien d'une force aux côtés des Ukrainiens qui viserait à dissuader la Russie de reprendre son éventuelle agression de l'Ukraine, en lui démontrant que si elle venait à reprendre les hostilités, cette fois-ci c'est pas uniquement face aux Ukrainiens qu'elle serait confrontée, mais bien face à une coalition de pays en Europe. Roma, sin embargo, rechaza tajantemente cualquier despliegue de tropas italianas en Ucrania. Teme una escalada y duda de la eficacia de esa presencia militar tras un alto el fuego. En su lugar, propone un sistema de defensa colectiva en el que cada país se comprometería a auxiliar a Ucrania en caso de un nuevo ataque. It rather insists on the fact that it should not be its own troops present in a post-ceasefire scenario in Ukraine, but rather develop an Article 5 NATO model that would protect Ukraine without bringing it within the NATO international organization, because we know that this is one of the red line asks from Russia. Este debate también expone las fricciones dentro del gobierno de coalición italiano. La primera ministra Giorgia Meloni respalda firmemente a Kiev y ha apoyado todas las sanciones contra Moscú. En cambio, la Liga de Salvini, con históricos vínculos con el Kremlin, se opone de manera recurrente al apoyo europeo a Ucrania. La policía australiana identifica al presunto autor del tiroteo que se cobró la vida de 2 agentes. Continúa la búsqueda del sospechoso de matar a 2 policías en una remota localidad del sureste de Australia. Las autoridades identificaron al sospechoso como Desi Bert Freeman, de 56 años, quien disparó a los agentes mientras cumplían una orden de registro en su domicilio el martes. La policía advirtió que Freeman, que huyó solo y a pie, está fuertemente armado y es experto en técnicas de supervivencia, por lo que recomendó a la población permanecer en sus casas. Los agentes fueron asesinados a sangre fría, declaró el comisario jefe de policía de Victoria, Mike Bush. Las autoridades indicaron que es demasiado pronto para determinar si el ataque tuvo una motivación ideológica. Freeman es un conocido teórico de la conspiración que anteriormente realizó comentarios de odio hacia los agentes de la policía. La tormenta tropical Kajiki deja al menos 8 muertos en el sudeste asiático. Las fuertes lluvias provocaron el miércoles inundaciones y corrimientos de tierra en algunas zonas del sudeste asiático, causando al menos 8 muertos. En varias regiones del centro y el norte de Vietnam se produjeron inundaciones que causaron 7 muertos y al menos 34 heridos. Y en Tailandia, varias personas resultaron heridas por las fuertes lluvias en el norte del país. Una persona murió por un corrimiento de tierras en la ciudad septentrional de Chiang Mai. Las lluvias son consecuencia de la tormenta tropical Kajiki que tocó tierra en Vietnam el lunes. La tormenta se debilitó hasta convertirse en depresión tropical el martes, cuando se desplazó hasta Laos.
Los científicos han advertido de que el calentamiento de los mares como consecuencia del cambio climático provocará que los ciclones de la región se formen más cerca de la tierra firme, sean más rápidos y duren más tiempo. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación,
perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.